Hola, amigos y amigas del canal. Hoy traigo un tema que seguro te va a encantar, especialmente si sos fan de las suculentas con flor. Vamos a hablar de la preciosa y popular flor de mayo, también conocida como cactus de Navidad o cactus de Pascua. Y déjame adivinar, ¿tenés una de estas plantas en casa, pero no florece ni a palos? O quizás los tallos empezaron a verse feos, blandos, como si se estuvieran pudriendo. No te preocupes. Hoy te voy a contar todo, paso a paso, para que aprendas a cuidarla como se debe y te regale flores todos los años. Pero antes, no te olvides de apoyar el canal. Dale me gusta al video. Suscríbete si aún no lo hiciste. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos contenido nuevo. Y si te gusta la jardinería o querés aprender desde cero cómo cuidar, multiplicar y hasta vender tus plantas, te invito a hacer el curso online de jardinería, donde aprendes todo lo que necesitas para transformar tu pasión en una fuente de ingresos. El enlace está en la descripción y también en el primer comentario fijado. No te lo pierdas. Características de la flor de mayo. La flor de mayo es una planta muy especial, no solo por sus flores exóticas, sino también por su historia. Originaria de las selvas tropicales de Brasil, crece naturalmente en las ramas de los árboles, entre la sombra y la humedad del bosque. Tiene esos tallos segmentados que parecen hojas, pero en realidad son tallos adaptados para almacenar agua. Y cuando llega su momento, nos sorprende con unas flores colgantes, elegantes, que parecen orquídeas en miniatura. Hay variedades de flores rosas, fucsias, blancas, amarillas, anaranjadas, una más linda que la otra. Pero claro, para que florezca como debe ser, hay que saber qué necesita y cuándo. ¿Por qué no florece? Una flor de mayo sana que no florece suele deberse a estos factores. Luz insuficiente. Aunque no le gusta el sol directo, necesita una buena cantidad de luz brillante e indirecta. Colócala cerca de una ventana orientada al este o al norte, pero protegida del sol fuerte. Ciclo de descanso no respetado. Esta planta necesita un periodo de reposo antes de florecer. Temperaturas más frescas, riegos más espaciados y días más cortos. De septiembre a octubre, reducile el riego y exponela a noches frescas, alrededor de 10 a 15 grados centígrados. Fertilización incorrecta. Si usas fertilizantes con mucho nitrógeno, solo crecerán tallos. En cambio, para inducir floración, necesitas fósforo y potasio. Usa un fertilizante tipo para floración cada 15 días desde fines de verano. Maceta muy grande. Sí, aunque no lo creas, si la maceta es demasiado grande, se enfocará en desarrollar raíces en lugar de florecer. Mejor usar una maceta compacta, apenas más grande que el cepellón. Podredumbre y tallitos blandos. Uno de los errores más comunes es el exceso de riego. La gente la ve con tallos colgantes y cree que necesita más agua, y es todo lo contrario. Si notas tallos negros, blandos, con olor feo o manchas acuosas, estás ante un caso de podredumbre por hongos o bacterias. ¿Qué hacer? Deja de regar inmediatamente. Saca la planta de la maceta. Corta las partes podridas con tijeras desinfectadas. Deja secar 1 o 2 días. Replanta en sustrato nuevo, seco y bien aireado. Tip: podés espolvorear un poco de canela en polvo como fungicida natural antes de replantar. Propagación por esquejes. Una de las cosas más lindas de esta planta es que se puede multiplicar muy fácil. Te enseño cómo. Corta segmentos de 2 o 3 hojitas. Déjalos secar 2 días en sombra para formar un callo. Plantalos en sustrato seco. No los riegues por unos días. En 2 semanas, ya empezarán a sacar raíces. Pueden multiplicarse en tierra o incluso en agua, aunque en agua hay que tener cuidado con los hongos. Una vez enraizados, los pasás a una maceta definitiva y listo. Cuidados generales. Ubicación. Luz indirecta intensa. Ideal cerca de ventanas con cortinas translúcidas. Riego. Solo cuando el sustrato esté seco. En invierno, puede pasar hasta 2 semanas sin riego. Temperatura. Le gusta el clima templado, entre 15 y 25 grados centígrados. Evita heladas o corrientes frías. Poda. Después de la floración, poda un poco para estimular brotes nuevos. Y algo importante, gira la maceta cada semana para que la planta crezca pareja y no se incline hacia la luz.
Plagas y enfermedades. Aunque es resistente, la flor de mayo puede sufrir ataques de cochinilla algodonosa. Aparece entre los segmentos como manchitas blancas. Ácaros rojos dejan un aspecto apagado, grisáceo. Mosca blanca en ambientes cerrados o con mucha humedad. Soluciones naturales. Agua con jabón neutro y alcohol. Infusión de ajo. Aceite de neem, muy efectivo y natural. Revisa también las raíces al menos una vez al año para evitar que se acumulen sales del riego o que el sustrato se compacte demasiado. Curiosidades y tips finales. Esta planta puede vivir más de 30 años. Y cada año florece más si la cuidas bien. Es considerada una planta de abuelas en muchas culturas, por eso es común heredar esquejes familiares. Podés lograr floraciones dobles al año si inducís un segundo periodo de descanso a mediados de año. También es ideal para regalar. Con un esqueje podés preparar una plantita linda y económica para vender o regalar. Si combinas flor de mayo con otras suculentas de flor, podés armar macetas colgantes que tengan floraciones todo el año. Y hasta aquí llegamos con este súper especial sobre la flor de mayo. Ahora contame en los comentarios. ¿Tenés una en casa? ¿Te floreció alguna vez? ¿Tuviste problemas de hongos o plagas? Te leo. Y si te gustó este video, no te vayas sin darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo con tus amigos plantófilos. Y recordá, si querés aprender jardinería desde cero, desde cómo cuidar tus plantas hasta multiplicarlas y empezar a ganar dinero con ellas, el curso online de jardinería es para vos. El link está en la descripción y también en el primer comentario. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo verde.